A continuación, Hablando con María. Un programa diferente pronto está por comenzar. Un magazine informativo de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque ya va a comenzar. Hablando con María. Hablando con María. Una feliz Navidad y un venturoso 2022 les desea Visi Mi Vida TV. Monseñor, fueron momentos grandes en su vida, de infinito amor, de infinito servicio, de recuerdos gratos, de vivencias experienciales preciosas con las comunidades, pero también tenemos una noticia muy linda y es esa experiencia que usted viene a desarrollar como obispo. En ese momento, ¿qué siente usted cuando el Papa dice allá al sacerdote Joselito Carreño Quiñones lo vamos a delegar como obispo del vicariato de Inírida, en el departamento del Guainía, comunidad 80% indígena? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Cuál fue esa experiencia? Y hoy, ¿cómo se siente con este trabajo que lleva sobre sus hombros? Es una carga dura. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? La experiencia que tuve cuando el nuncio apostólico de Colombia en ese tiempo, Ettore Ballestero, me llama allá a la nunciatura. Primero, pues yo fui de manera inocente, no sabía realmente qué era para eso. Él solo me dijo, yo era el vicario general del instituto, y me dijo que si podía ir para organizarlo de la ordenación episcopal del padre, en ese entonces el padre Medardo Henao, quien había sido ya apenas como 5 días o una semana antes, había sido nombrado obispo para el vicariato apostólico de Mitú. Él me llamó con ese pretexto y yo pues muy inocentemente, muy ingenuamente pensé que era solo para eso, y me fui y me organicé. Al otro día salía porque él me dijo que era con urgencia y me llamó un lunes y el día martes conseguí el vuelo. Estuve ya en la nunciatura y luego inmediatamente después de un corto saludo me entregó la carta y me dice, por favor lee esta carta. Expresaba que el Papa Francisco me había elegido para que fuera el obispo del vicariato apostólico de Iniria. Las decisiones en mi vida de seguimiento a Jesucristo en el ministerio sacerdotal, teniendo en cuenta un criterio de discernimiento del San Ignacio de Loyola, que dice que cuando las consolaciones llegan de sorpresa o una noticia te llega de sorpresa y te toma completamente desprevenido y que despierta en usted esa gran alegría, ese gran gozo, esa gran paz, esa consolación viene de Dios. Entonces, que ese siempre había sido mi criterio para el discernimiento, que cuando yo buscaba algo o sentía que alguien estaba haciendo algo para promoverme a mí en alguno u otro oficio, que cuando me llegaba el momento de tener que decir si sí o no, que siempre decía que no, si era promovido por alguien puramente de manera política o por si era un deseo puramente humano mío. Pero si llegaba de esa manera, que nunca había pasado por mi mente eso de ser obispo y menos de esta región del país, entonces la veía como un regalo de Dios, como una sorpresa que Dios me daba, y por tanto le decía que sí. Pero le dije que necesitaba un tiempo, decirle sí, y después, sabiendo que es en la Amazonía, yo no conozco esos lugares, pero son lugares demasiado exigentes a nivel climático, y si estoy ya con condiciones de salud que no son las mejores, no tendría sentido decir que sí para irme a enfermar al poco tiempo, tener que renunciar. ¿Cuánto tiempo necesita para ello? Yo le dije 1 semana. Entonces me dijo, no, 1 semana es mucho.
quedamos que era el martes, le dije, bueno, entonces deme hasta el viernes le doy la respuesta. Y me dijo, listo, quedamos así. Y ya me fui, busqué la posibilidad de tener una cita médica con un cardiólogo, y luego el cardiólogo me examinó con ecocardiograma, el cuadro epídico, bueno, todo, y dijo, no, usted está muy bien, su salud está impecable. Y luego le dije que yo venía para la Amazonía. Yo no le dije que no le podía decir a él que era que me habían nombrado obispo, sino que yo era misionero y que venía a realizar un trabajo a largo plazo en la Amazonía. Entonces, que por favor se asegurara de que me examinara bien mis condiciones de salud, sobre todo en la parte del corazón. Y entonces él dijo, bueno, para estar más seguro vamos a mandar a hacer una prueba de esfuerzo. Y me la hicieron, salió también de manera impecable. Inclusive el médico, el doctor encargado de ese tema, después de que me hizo los exámenes, me dijo, su corazón está como si no lo hubieran operado, no lo hubieran tocado, está como de uno de 15. Me lo dijo así, o sea, de manera jocosa y jovial, pero esa era la realidad. O sea, mi corazón, desde ese tiempo hasta acá, ya son 13 años que cumplí de la cirugía, y gracias a Dios se ha comportado a las maravillas. No he tenido ninguna dificultad con el corazón. Me he estado tomando la medicina que me recomendaron de tomar a diario, y hasta el día de hoy la salud ha estado impecable. Bueno, ya después de que le dije sí, ya inmediatamente salió la noticia. Yo le dije sí un viernes, que era como el 29, y el martes 3 de diciembre salió ya la noticia de que era el nuevo obispo para el Vicariato Apostólico de Iniria. Y el 21 de marzo del año 2014 fue la celebración de posesión canónica aquí en Iniria, en la catedral. Estuve acompañado por casi 11, 12 obispos, junto con el obispo de Puerto Ayacucho en ese entonces, Monseñor Divasó, y como 10 obispos más por la parte de Colombia. Una experiencia muy bonita también la ceremonia. Fui recibido de una manera muy especial allá en el aeropuerto, y luego también estuvo en la ceremonia el gobernador, la hermana del gobernador, bueno, todos los coroneles de la Marina, el Ejército, de la Policía, las altas autoridades, todas las autoridades civiles y militares, y también pues la presencia de un buen número de la comunidad de Iniria. Aunque fue en 3 semanas, hubo una muy buena presencia del pueblo iniriense en esa ceremonia. Este ha sido un caminar en la fe, y yo me he dejado guiar por el Dios en que he puesto toda mi confianza, y el que estoy plenamente convencido de que me ha llamado a este servicio, y por tanto no dudé un solo instante cuando descubrí que él era el que me llamaba y Él era el que me enviaba para este servicio, y con la certeza de que Él, a la vez que me ha dado esta misión que es tan exigente, Él me va a dar la gracia y los medios para poder yo sacarla adelante. Qué linda historia, Monseñor. Un comparativo, ya para finalizar prácticamente. Nosotros venimos, o Monseñor viene de un trabajo de 20 años de misionero en África, con comunidades tribales, ancestrales, con un trabajo grande, con un aprendizaje grande de su lengua, de su cultura. Y llega a este territorio de muchas aguas a enfrentar también una comunidad grande de pueblos ancestrales, de comunidades ancestrales. ¿Cómo ha sido ese camino con esas comunidades? ¿Qué comparativos se pueden tener frente a esas dos posturas? Una del antiguo continente, en esos mundos tan lejanos, y otra aquí en el nuevo continente. Sí, lo primero que tengo que decir es que la experiencia del África fue como la mejor preparación para venir a un territorio de misión como este. Sé que si no hubiera tenido esa experiencia allá, hubiera sido mucho más difícil el poder recibir
de Monseñor Antonio Baiteraud, el legado que él dejó, todo el trabajo realizado por él. Pero gracias a Dios, desde un comienzo allá, por ejemplo, un elemento clave que ha sido también clave para el servicio aquí, estuve en las parroquias, en la casa de formación, como superior regional. Siempre me caractericé por llevar una buena administración de todo lo que se realizaba y de tener muchas iniciativas para los diferentes proyectos y programas para poder como darle más vida y que esa experiencia floreciera de muchas maneras. Siempre he sido un convencido de que la administración es clave para el éxito en todo programa, proyecto y para cualquier empresa. Si no se tiene una buena administración y sobre todo si no se ponen a funcionar los principios de la honestidad, de la integridad, de la transparencia, seguro que más temprano que tarde todos esos programas y proyectos van a fracasar. Entonces, ese elemento y característica que logré cultivar desde muy temprano en la experiencia de misión en África y que se fue fortaleciendo a medida que fueron pasando los años, fue como la mejor formación para llegar acá y poder entrar, por ejemplo, a administrar el tema de la educación contratada, que para alguien que era completamente nuevo a ese tipo de experiencias, que era diferente, por ejemplo, el caso de Monseñor Medardo, que ya había trabajado en Mitú como sacerdote, era el coordinador de la educación contratada por 9 años de allá de Monseñor Gustavo. O sea, él tenía ya mucha experiencia y también con los pueblos indígenas. En el caso mío, yo no había estado con ninguna de las poblaciones de acá, no había visitado este lugar, no conocía, este lugar era completamente nuevo, pero tenía esa experiencia de la administración. Entonces, me ha servido más el hecho de que hubiera tenido esa experiencia bien formada de la administración, que si hubiera estado muchos años acá, sí, y no hubiera pasado por esa experiencia. Entonces, por eso le digo que la experiencia de África se convirtió en una verdadera fortalecimiento de las actitudes, principios, valores y disposiciones que requerían una misión en un contexto como el de INIRIA. Y el otro, el que usted me preguntaba al inicio, el tema de la multiplicidad de grupos étnicos. Por ejemplo, en Kenia son 44 grupos étnicos los que hacen parte de toda la nación keniana. En la región donde trabajé, en la primera misión, allí habían 3 grupos étnicos y pues el mayoritario era el Kipsigis. Entonces me le dediqué a estudiar el Kipsigis, que era la lengua del grupo mayoritario que existía en esa parroquia, pero también estaban los Masái, también estaban los Kisis, una comunidad que se llama Kisí. Bueno, y luego aquí cuando llegué pues me encuentro que hay 14 grupos étnicos diferentes con su propia lengua, y me entero también de que ya no vengo la diferencia también en lo de allá, y por eso allá pude entrar en el estudio de la lengua de cada grupo donde fui, porque llegaba ahora como párroco, llegaba a una sola comunidad. En cambio, cuando llegué aquí a INIRIA, pues ya llegaba a ser responsable no solo de una comunidad, sino de en este caso de todas las 14 comunidades étnicas. Entonces se me planteaba un gran reto, un gran desafío ahí, es que tendría que tener la dedicación para aprender mínimo, como hizo Sofía Müller, mínimo unas 5 lenguas para poder ser equitativo con la realidad de las diferentes comunidades que hacen parte del vicariato. Pero en este caso, sabiendo de que todos hablan el español, todas las 14 tribus hablan el español, y que otro caso también que no me llevó a como exigirme de aprender la lengua de alguno de ellos, es porque en su mayoría todos son evangélicos. No, son evangélicos. Y entonces en esa parte
al ser evangélico, pues no es lo mismo cuando llegaba yo, por ejemplo, lo que les decía, la experiencia de Etiopía, que llegamos allá a una comunidad y ellos no habían recibido el mensaje cristiano. Entonces ahí nos exigía a nosotros el aprender la lengua, porque era el vehículo a través del cual se hacía la evangelización con ellos. Y en el caso nuestro aquí, pues no me he sentido con ese mismo motivación para hacerlo, por esos dos motivos. Primero, porque ya llego como obispo, y entonces tendría que aprender la lengua de la mayoría, porque si no, un grupo me va a decir, ¿usted por qué aprendió el de ellos y el nuestro no? ¿Por qué habla la lengua de ellos y la nuestra no? Y segundo, porque precisamente le decía lo del tema de que la mayor parte fueron evangelizados por Sofía Müller, son evangélicos, y entonces ahí está la otra motivación, que era la de utilizar la lengua como instrumento válido para la proclamación explícita del Evangelio. Ahora no es tan fuerte en ese sentido, porque ellos ya pertenecen a esas comunidades, a esa denominación de las nuevas tribus. La inquietud grande que nació en mí fue la de asegurarme de que el método de educación fuera un modelo de educación diferencial, que tenga como eje transversal el enseñar el español y no enseñar en español. Eso quiere decir que se tome a la lengua materna como primera lengua y que el español sea la segunda lengua. La Iglesia Católica en Alemania ha hecho posible que este proyecto pues ya vaya en la segunda fase y se vaya avanzando en ese deseo grande que para mí sería el mayor legado que yo puedo dejar en el tema de la educación para todas estas comunidades indígenas, que si se lograra llegar a ese objetivo, que es lo que estamos buscando, de que ellos tengan su modelo de educación diferencial, donde combine el 80% de lo que es homogéneo al resto del país y el 20% que es contextualizado, y que tenga su modelo también de evaluación para ese tipo de modelo de educación. Ahí, con ese legado, porque no le estaría solamente haciendo bien a las comunidades indígenas presentes en el vicariato de Inírida, sino que también le estaríamos haciendo bien a todos los departamentos y a todos los pueblos indígenas que están en todos los departamentos de Colombia. En síntesis, monseñor, el proceso suyo ha sido fácil y difícil. Fácil porque el mecanismo más expedito para llegar a las comunidades ha sido a través de la educación, de los modelos educativos, que es importante y para ellos es una primacía, es lo primordial. Y lo difícil es encontrar una comunidad ya con una posición, una postura evangélica, una postura religiosa que no permite tan fácil el ingreso de la religión católica. Sin embargo, viendo las respuestas de las comunidades indígenas, nosotros vemos que ellos siempre buscan el vicariato para todo, para la atención social, para el servicio médico, para el servicio educativo. Es decir, por un lado, la misión la está cumpliendo, se está haciendo ese proceso evangelizador y social, porque al lado del componente étnico, componente educativo, va el proceso también evangelizador de la mano, monseñor. ¿Cómo sería ese mensaje, ese consejo suyo con una especial virtud que usted ha tenido, porque digo que ha sido favorecido a través de toda la historia que nos ha contado desde niño, ha sido favorecido con exaltaciones, con logros importantes y con legados importantes como ser un obispo, como tener un obispado, y más adelante, yo no sé, yo siempre he leído que usted va a tener otro camino más importante dentro de este que ya está empezando. ¿Cómo sería esa invitación? Sí, quisiera concluir el tema del estudio de la lengua y de la parte de la importancia de tener este nuevo modelo o un modelo de educación diferencial con su propio sistema evaluativo diferencial. Es que eso ayudaría en gran parte al fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas y a la preservación de la lengua de cada uno de estos pueblos indígenas, que en buen número de ellos se está reduciendo a la mínima expresión, y por la educación que se está impartiendo en español, ya muy poquitos están interesados en
en pasar de la lengua, de la tradición oral a la tradición escrita. Entonces, por eso es que hablo de que este sería el más grande de todos los legados que se pueden dejar para estos pueblos indígenas, porque sería la manera de cómo asegurarnos de que se preserve la cultura, se preserve la historia, se preserve la lengua y se preserve la identidad de estos pueblos indígenas que desafortunadamente han ido perdiendo porque se han dejado más asimilar o aculturizar por el sistema educativo homogéneo del resto del país y ese sistema seguro que si no hacemos algo pronto va completamente a extinguir todo el tema cultural, lingüístico y histórico y ancestral de estos pueblos de la Amazonía y los pueblos indígenas de toda Colombia. También decía que no, eso es claro que eso es todo eso de evangelización, sino cuando hablaba de la lengua como vehículo para la evangelización, en el sentido de que el no haberla aprendido es una gran limitante, porque es también la evangelización también se hace también de manera oral, de manera explícita. Entonces, al no conocer la lengua, al no hablar la lengua, pues impide el poder explicitar la proclamación del Evangelio, de hacerlo explícito a todas las generaciones, tanto desde los más niños hasta los más ancianos. Esa es la gran limitante de no haber aprendido la lengua, de no haber aprendido ninguna de las lenguas que se hablan aquí en las 14 comunidades indígenas que existen en el departamento del Guainía. Pero claro que a través de la educación, a través del servicio servicio social, los diferentes servicios sociales que tenemos y de todo lo demás que hemos aportado en bien de los pueblos indígenas, todo eso es evangelización y que lo fundamental de eso también es llevarlos a darle gloria, honor y bendición a Dios, que sean hombres y mujeres de Dios, eso es lo fundamental. Y acerca del mensaje que puedo dejar para las nuevas generaciones, los jóvenes, tanto del vicariato como fuera de él, el primero es que nunca olviden que Dios debe ocupar siempre el primer lugar en nuestros corazones, que a Dios le debemos dar el primer lugar, porque cuando se vive la vida desde Dios, se vive a plenitud y se vive con pasión, se vive con un entusiasmo. Entusiasmo precisamente significa Dios dentro. En quiere decir dentro, Theos quiere decir Dios, y por tanto Dios actuando dentro de nosotros. Entonces la persona entusiasta, verdaderamente entusiasta, es la persona que le ha abierto la mente, el espíritu, el corazón a Dios. Entonces, como decía el Papa San Juan Pablo II, no tengan miedo de abrirle la mente, el espíritu, el corazón a Dios. No tengan miedo de Dios, al contrario, ábranle el corazón de puerta a puerta a Dios y Él no les va a quitar absolutamente nada de lo que ustedes creen como que se les va a perder si ustedes le abren la mente, el espíritu a Dios. Al contrario, Dios los va a colmar de muchos bienes, de muchas gracias, de muchos dones, de muchos carismas, de muchos frutos, y va a hacer que su vida sea fecunda y tenga un sentido maravilloso en esta vida. Y el estar también unido a Dios hace que nosotros estemos siempre al servicio del otro, en el nombre de Dios, al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Y ese es el resumen también de mi existencia. Siento que si yo no le hubiera hecho ese sí a Dios, para mí la mejor decisión que he tomado en mi vida fue el día en que le dije sí a Dios y decidí seguirlo por los caminos que Él me fue llevando, me ha ido llevando durante estos 55 años de vida, 25 años de vida ministerial. Siempre le he dicho sí a Dios y ese sí generoso que le he dicho a Él ha valido la pena, es el mejor sí, es el sí que le ha marcado el sendero de mi existencia, le ha dado el sentido profundo a mi existir
y ha llenado de amor, de pasión, de bondad, de generosidad, y todo lo bueno que hay en mí, todo procede de Él, absolutamente de Él. Entonces yo los invito a que abran el corazón de par en par al Señor y nunca se arrepentirán, como nunca me he arrepentido y nunca me arrepentiré de haberle abierto la mente, el espíritu y el corazón a Dios para que Él actúe con todo su poder en sus vidas y pueda hacer maravillas en sus vidas y a través de sus vidas para el bien de muchas personas por donde quiera que ustedes vayan. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.